El campamento dormía al filo de las 12 de la noche. Una vez que Jesús y sus 3 discípulos se perdieron entre las hileras del olivar, con la cabeza baja, casi clavada sobre el pecho, la claridad derramada por la luna me permitía ver la figura del maestro con comodidad. De pronto, cuando me encontraba atareado preparando la vara de Moisés, un crujido de ramas me sobresaltó. Tomé el cayado en actitud defensiva, pero cuando aquella cosa que avanzaba estaba casi al alcance de mi vista, se detuvo. Era el joven Juan Marcos. Quería estar cerca del maestro. Le pedí que se mantuviera el más absoluto silencio, y sin perder de vista al impetuoso adolescente, mi atención quedó absorbida ya por el gigante de Galilea. Y en ello estaba, cuando súbitamente Eliseo, con gran excitación, abrió la conexión auditiva informándome de algo que me dejó atónito. Durante varios minutos permaneció con la barbilla enterrada entre los pliegues del manto que cubría sus hombros y pecho. Aquella profunda inclinación de su cabeza no me dejaba ver con claridad su rostro, aunque casi seguro estoy que mantenía los ojos cerrados. Lentamente fue elevando la cabeza hasta dejar sus ojos fijos en el cielo, y levantando los brazos por encima del rostro, exclamó con voz apagada y suplicante: «Abba, Abba». Quedé desconcertado. Aquella palabra aramea, que yo había escuchado en más de una ocasión cuando los niños se dirigían a sus padres, venía a significar papá. Era el familiar y conocido apelativo cariñoso que, por cierto, los judíos no empleaban jamás cuando se dirigían a Dios. ¿Por qué lo utilizaba Jesús? Abba, murmuró de nuevo. Abba. He venido a este mundo para cumplir tu voluntad, y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de sacrificar mi vida carnal. No lo rehuyo. Pero desearía saber si es tu voluntad que beba esta copa. Dame la seguridad de que con mi muerte te satisfago como lo he hecho en vida. Sus manos, abiertas, tensas e implorantes, fueron descendiendo poco a poco. Pero su rostro, tenuemente iluminado por la luna, no se movió. Y sin saber por qué, yo también miré hacia la legión de estrellas y luceros, esperando que se produjera alguna señal. En ese instante, y como si Eliseo hubiera leído mis pensamientos, el gigante se tambaleaba. Sus pasos eran indecisos, como si estuviera a punto de desplomarse. Nada más llegar junto a la laja de piedra, cayó de bruces. Por un momento pensé que se había desmayado. Luego se levantó, como si una fuerza hubiese descargado sobre él un fardo de 100 kilos. Terminó por sentarse sobre sus talones, y así permaneció un buen rato de rodillas, en un angustioso silencio y sin levantar el rostro. Inconscientemente, Juan Marcos y yo cruzamos una mirada. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se debía aquel súbito hundimiento? Jesús se levantó el rostro hacia las estrellas y, gimiendo, llamó de nuevo a su Padre. Sus labios entreabiertos comenzaron a temblar, y casi inmediatamente todo su cuerpo empezó a estremecerse. Eran convulsiones cortas, muy rápidas y casi imperceptibles, como si un viento helado estuviera azotando cada una de sus células. ¡Abba! ¡Abba! Más que una llamada, era un grito contenido de angustia y terror. Su cuerpo siguió tiritando y de pronto
un arranque, el maestro se echó atrás, elevando sus manos y su rostro. Al verle, quedé petrificado. Toda su cara, frente, cuello, así como las palmas de las manos, habían enrojecido. La fina película inicial de sudor se había convertido en sangre. De inmediato, situé la vara de Moisés, de forma que pudiera filmar la escena y al mismo tiempo iniciar una exploración de la piel y de algunos de los órganos internos de Jesús mediante el rastreo ultrasónico. El espectáculo que se ofreció a mis ojos fue casi dantesco. El rostro, cuello y manos de Jesús se volvieron de un color azul verdoso, consecuencia del descenso de su temperatura corporal. Al pulsar la cabeza del clavo a su segunda posición, de la vara de Moisés surgió un finísimo rayo de luz rojiza. Era el láser infrarrojo, y sin perder un segundo lo dirigí hacia el rostro, cuello, cabellos y manos del Nazareno. Por supuesto, ni Juan Marcos, ni nadie que hubiera podido presenciar aquella escena habría visto ni oído nada. Como ya dije, el láser trabajaba en la frecuencia del infrarrojo y por tanto resultaba invisible al ojo humano. Cuando a nuestro regreso de este primer gran viaje, Caballo de Troya pudo analizar el cúmulo de imágenes obtenidas por estos procedimientos, los especialistas en bioquímica y hematología llegaron a varias e interesantes conclusiones. Aquel sudor sanguinolento o hematohidrosis del maestro había sido provocado por un agudo estrés. Aquella ruptura generalizada de la red de capilares o finísimos vasos por los que circula la sangre bajo la piel convertiría la flagelación en un trágico baño de sangre. A los 15 o 20 minutos de iniciado aquel primer chequeo, a base de ultrasonidos, desconecté el láser. Juan Marcos seguía con el rostro oculto por las manos, negándose a mirar a su maestro. Pasé mi brazo por sus hombros y acaricié su cabeza. Poco a poco fue descubriendo su cara. Estaba llorando. El Galileo había ido bajando sus manos. Las convulsiones habían cesado y también el flujo de sangre. Levantó de nuevo los ojos hacia el firmamento y con una voz algo más serena repitió prácticamente su primera oración. Padre, he venido para cumplir tu voluntad y no obstante ser tan amarga, la beberé si es tu deseo. Atención, Jasón. Allí, pero casi en el instante mismo que el cilindro de luz blanca tocó el calvero, una figura humana, eso me pareció al menos, surgió sobre la laja de piedra, aproximándose inmediatamente al rabí. Estaba de espaldas a mí y, por supuesto, a pesar de la cegadora luz que inundaba la zona, su estructura física tenía que ser sólida y consistente. Una prueba de ello es que, al llegar a la altura del maestro, lo ocultó con su cuerpo. Era muy alto, mucho más que Jesús. Posiblemente alcanzase los 2 metros y pico. No vestía como nosotros, al contrario, su indumentaria me recordó la de los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, aunque con un traje mucho... La figura de aquel ser y el cilindro luminoso se extinguieron instantáneamente. No hubo, o al menos yo no pude apreciarlo, elevación de aquel ser hacia el... Mi perplejidad aumentó. La película sanguinolenta y los reguerillos que cubrían su faz, cuello y manos habían desaparecido. Su semblante, todavía pálido y demacrado, no presentaba, sin embargo, señal alguna del reciente fenómeno de hematohidrosis. El Galileo, mucho más sereno, levantó nuevamente su vista hacia los cielos y sonrió. Después se incorporó y con paso firme se dirigió hacia el filo del olivar.
No sé cómo, pero la súbita presencia de aquel ángel, astronauta, fantasma o lo que fuera, había influido decisivamente en el ánimo del Hijo del Hombre. El Nazareno debió encontrar a sus discípulos nuevamente dormidos, y tras gesticular con ellos, volvió sobre sus pasos, arrodillándose por tercera vez al borde de la piedra. Era asombroso. Ninguno de los discípulos parecía haberse dado cuenta de lo ocurrido. Una vez allí, ya con su habitual tono de voz, el maestro habló, siempre con la mirada fija en lo alto. Padre, ves a mis apóstoles dormidos. Extiende sobre ellos tu misericordia. En verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil.